Si realmente ha estado eliminando a enemigos del Estado, hombres que traicionaron a su país durante la guerra, entonces ha prestado un valioso servicio. Quizás sea hora de que alguien reconozca sus contribuciones patrióticas en lugar de verlas con recelo. Salió de la reunión con una creciente sensación de temor. El gobernador Randolph no solo había desestimado sus advertencias, sino que parecía estar activamente interesado en aliarse con una conocida asesina. Las implicaciones eran aterradoras. Si RU y el gobernador unían sus fuerzas, podrían eliminar a cualquiera que decidieran, utilizando todos los recursos del gobierno estatal para cubrir sus huellas. Lo que el capitán Allen no sabía era que el gobernador Randolph, su propia investigación sobre los antecedentes de Ruth y sus hallazgos lo habían llevado a una conclusión muy diferente sobre sus motivos. A través de su red de informantes se había enterado de su verdadera identidad y su conexión con el espía británico ejecutado. Jonathan Nollay sabía que RU buscaba venganza contra los miembros del pacto y sabía que él era probablemente su objetivo final. Pero en lugar de huir o buscar protección, el gobernador Randolph decidió enfrentarse directamente a Ruth. Creía que su deseo de venganza podía redirigirse hacia objetivos más útiles y que sus habilidades como asesina podían servir a sus ambiciones políticas. En su mente, R.U. Holloway no era una amenaza que debiera eliminarse, sino un arma que debía controlarse. El enfrentamiento tuvo lugar durante una cena privada en la mansión del gobernador en junio de 1792. R.U. había aceptado su invitación creyendo que se trataba de una propuesta romántica, pero se encontró frente a un hombre que sabía exactamente quién era ella y lo que había hecho. Señora Holloway, dijo el gobernador mientras se sentaban en su estudio privado después de la cena. O debería decir, señora Jonathan Holloway, viuda del agente británico ejecutado por traición en 1779. Creo que es hora de dejar de fingir y hablar con sinceridad sobre su situación. La reacción de R.U. fue rápida, pero controlada. Su mano se movió casi imperceptiblemente hacia el pequeño frasco de veneno que siempre llevaba en su bolso, pero se detuvo cuando vio que el gobernador la observaba con interés, divertido, en lugar de con miedo. Veo que se entienden, continuó Randolph. Bien, eso hará que nuestra negociación sea mucho más sencilla. Verás, querida, sé todo sobre tu campaña de venganza contra los miembros del Pacto de la Prosperidad. Sé que has eliminado con éxito a 7 de los 8 miembros y sé que crees que yo soy el octavo y último objetivo de tu lista. Los ojos grises de Ruth no se apartaron de su rostro mientras hablaba por primera vez desde su revelación. Y no tiene miedo, gobernador, traicionó a mi marido para salvarse a sí mismo y me ha visto matar a 7 hombres sin mover un dedo para advertirles o detenerme. ¿Qué le hace pensar que no voy a completar mi trabajo esta noche? Randolph sonrió fríamente. Porque mi querida señora Hawley me necesita vivo más de lo que me necesita muerto. Verá, no había 8 miembros del Pacto de la Prosperidad, había 9. La revelación golpeó a R.U. como un golpe físico. Durante más de una década había creído que su lista estaba completa, que eliminar a los 8 miembros del pacto satisfaría su necesidad de venganza. Ahora se enteraba de que había un traidor más, un objetivo más, una muerte más necesaria para completar su misión. ¿Quién? Susurró perdiendo por fin la compostura. El capitán Jonathan All, respondió el gobernador. El hombre que ha estado investigando tus actividades con tanta dedicación. Era el analista de inteligencia del pacto, el que identificó a tu marido como un riesgo para la seguridad y recomendó su eliminación. Te ha estado persiguiendo no por deber hacia la justicia, sino por miedo a que acabaras descubriendo su papel en la muerte de tu marido. Tía, justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en Richmond se intensifica. Si esta historia te da escalofríos, comparte este vídeo con un amigo al que le gusten los misterios. Dale al botón me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación en este juego mortal de venganza y traición. El juego entre Ruth Holloway y el gobernador Randolph estaba a punto de entrar en su fase final y más peligrosa con el capitán Ale como premio involuntario en una contienda entre dos de los asesinos más despiadados de la historia de Estados Unidos. La revelación del gobernador Randolph sobre el capitán Ale transformó la misión de Ruth de una simple búsqueda de venganza en una compleja red de traiciones y contradicciones que pondría a prueba sus habilidades frente al oponente más peligroso al que se había enfrentado jamás. Pero el gobernador había calculado mal la psicología de Ruth. Supuso que su deseo de venganza total la haría estar dispuesta a aceptarlo como socio. En cambio, solo intensificó su determinación de eliminar a todos los miembros de la conspiración que había destruido su vida. Usted propone una alianza, gobernador, dijo Ruth con voz firme, a pesar de la conmoción de descubrir la verdadera identidad de Ale. Pero ¿qué garantía tengo de que no me traicionará como traicionó a mi marido, como traicionó a los británicos, como traicionó a sus compañeros conspiradores? Randolph se recostó en su silla y estudió a Ruth con la mirada calculadora de un hombre acostumbrado a medir el valor y el peligro de sus posibles aliados y enemigos. Porque, querida, cada uno de nosotros posee información que podría destruir al otro. Tú sabes de mis actividades durante la guerra y yo sé de tu campaña de asesinatos. Estamos unidos por la destrucción mutua asegurada. Pero Ruth ya había tomado su decisión. La conversación con Randolph había cumplido su propósito. Ahora conocía la identidad de su noveno y último objetivo y había confirmado que el gobernador era tan despiadado e inmoral como había sospechado. No habría alianza, ni asociación, ni futuro compartido. Solo habría muerte. Lo que siguió fue un juego mortal del gato y el ratón que se prolongó durante varias semanas en el verano de 1792. R.U. aparentó aceptar la propuesta de Randolph mientras se preparaba en secreto para eliminar tanto a él como al capitán Ale. El gobernador, por su parte, creía que había reclutado con éxito a una valiosa asesina mientras planeaba eliminarla una vez que hubiera cumplido su propósito. El capitán Ale, sin saber que su verdadera identidad había sido descubierta, continuó su investigación sobre las actividades de Ruth. Había comenzado a recopilar pruebas que esperaba que fueran suficientes para presentar cargos contra ella, incluyendo el testimonio de varios esclavos que habían sido testigos de actividades sospechosas en las casas donde habían muerto los maridos de Ruth. Lo que no sabía era que tanto Ruth como el gobernador Randolph estaban vigilando cada uno de sus movimientos y que ambos planeaban utilizar su investigación para sus propios fines. El clímax comenzó la noche del 15 de agosto de 1792, exactamente 9 años después de la muerte del coronel Fairfax. R.U. había invitado al gobernador Randolph y al capitán Ale a una cena privada en su mansión, aparentemente para discutir una propuesta de negocios que beneficiaría a los tres. Ambos aceptaron la invitación, creyendo que tenían la ventaja en el juego que se estaba jugando. La cena transcurrió con perfecta cortesía, con Ruth haciendo de anfitriona y sus dos invitados manteniendo una conversación educada sobre política y negocios. Pero bajo la superficie de las cortesías se estaba gestando una tensión mortal. Cada persona en la mesa sabía más de lo que revelaban y cada uno esperaba el momento adecuado para atacar. R.U. había preparado su plan de envenenamiento más sofisticado hasta la fecha, utilizando una combinación de técnicas que había desarrollado a lo largo de sus años de experiencia. En lugar de confiar en una sola toxina, había preparado múltiples venenos que, combinados, provocarían muertes imposibles de rastrear.
La belleza de su plan radicaba en que cada hombre recibiría un veneno diferente, lo que haría parecer que sus muertes eran coincidencias sin relación entre sí, en lugar de asesinatos coordinados. Para el gobernador Randolph había preparado un compuesto de acción lenta derivado de la dedalera y la cicuta, que simularía un ataque al corazón adecuado para un hombre de su edad y su estresante cargo. El veneno había sido cuidadosamente medido y mezclado en un brandy especial, que había importado de Francia específicamente para la ocasión. Lo presentaría como un vino añejo excepcional, digno de celebrar su nueva asociación. El capitán le tendría un destino completamente diferente. Ruth había desarrollado un método particularmente ingenioso para su eliminación, un veneno de contacto aplicado al borde de su copa de vino que se absorbería a través de su piel y causaría síntomas similares a los de una apoplejía. La belleza de este enfoque era que la muerte no se produciría hasta varias horas después, lo que permitiría a Ale salir de su casa aparentemente sano y morir en sus propios aposentos, eliminando cualquier conexión directa con la cena. Pero Ruth no había previsto que el gobernador Randolph llegaría a la cena ya, al tanto de sus planes. A través de su red de sirvientes informantes, se había enterado de sus actividades recientes, la compra de hierbas inusuales, las visitas nocturnas a edificios abandonados donde preparaba sus compuestos y lo más condenatorio de todo, el descubrimiento de su diario con registros detallados de todos sus asesinatos anteriores. Mientras los tres se sentaban a cenar, R1 notó que el gobernador Randolph parecía inusualmente relajado y seguro de sí mismo, mientras que el capitán le parecía tenso y distraído. Ella interpretó esto como una prueba de que su engaño estaba funcionando. Randolph se creía a salvo como su aliado, mientras que Ale empezaba a sospechar. Pero aún no comprendía el alcance total del peligro que corría. La conversación durante la cena reveló la compleja dinámica psicológica que estaba en juego. Ruth habló elocuentemente sobre la naturaleza de la justicia y la venganza, entretejiendo observaciones filosóficas en comentarios aparentemente casuales. Y siempre he creído, dijo mientras servía el plato principal, que aquellos que traicionan la confianza merecen afrontar las consecuencias de sus actos, sin importar cuánto tiempo haya pasado. El gobernador Randolph asintió con aprobación. En efecto, señora Holloway, la justicia retrasada no es justicia denegada, especialmente cuando el retraso sirve para que el ajuste de cuentas final sea más completo. Capitán Al, cada vez más incómodo con el rumbo de la conversación, intentó desviar la discusión hacia temas más seguros. Sin duda podemos estar de acuerdo en que la venganza, por muy justificada que parezca, es en última instancia destructiva tanto para el vengador como para la sociedad en su conjunto. El Estado de Derecho existe precisamente para evitar que los individuos se tomen la justicia por su mano. RU respondió con una sonrisa fría. Pero, capitán, ¿qué ocurre cuando la propia ley ha sido corrompida por aquellos que merecen un castigo? ¿Qué recurso les queda a los que han sido víctimas de una injusticia? Cuando las mismas instituciones destinadas a impartir justicia están controladas por los culpables. Fue en ese momento cuando el capitán Ale se dio cuenta de que no era solo un invitado a la cena, sino un objetivo. La discusión filosófica no era abstracta. Era la forma que tenía RU de explicarle por qué pretendía matarlo. Su mano se movió instintivamente hacia su abrigo, donde llevaba una pistola, pero la mirada aguda del gobernador Randolph advirtió que no hiciera ningún movimiento brusco. Caballeros, dijo RU, levantándose de su asiento con elegante compostura. Creo que es hora de que pasemos a la biblioteca para tomar un brandy y tener una conversación sincera. Tengo algo especial que me gustaría compartir con ustedes. Mientras se dirigían a la biblioteca, cada uno de ellos era muy consciente de que estaban entrando en la confrontación final de un juego mortal que se había estado gestando durante más de una década. RU se había colocado entre sus dos objetivos y la puerta, cortándoles la vía de escape más obvia. El gobernador Randolph se percató de la posición estratégica, pero siguió confiando en su capacidad para burlar a una mujer a la que aún consideraba una herramienta útil. Pero en última instancia prescindible. El capitán Ale, ahora seguro del peligro que corría, calculaba las posibilidades de sobrevivir si hacía un intento desesperado por abrirse paso a la fuerza. La biblioteca, donde RU había decidido escenificar su escena final, estaba perfectamente acondicionada para sus propósitos. Unas pesadas cortinas bloqueaban las ventanas amortiguando el ruido de la calle. Los sirvientes habían sido despedidos por la noche, lo que garantizaba que no hubiera testigos de lo que estaba a punto de suceder. Y lo más importante, RU había preparado la habitación con todo lo necesario para deshacerse de dos cadáveres y crear explicaciones convincentes para sus muertes. Bien, dijo Ruth mientras se dirigía a un aparador repleto de decantadores de cristal. Les prometí a ambos una conversación sincera y pienso cumplir mi promesa. Gobernador Randolph, ¿usted cree que ha logrado manipularme para que me convierta en su asesina personal? Capitán Al, ¿usted cree que ha reunido pruebas suficientes para acusarme del asesinato de mis 8 maridos? Ambos tienen razón en sus valoraciones y ambos se equivocan fatalmente en sus suposiciones sobre lo que pretendo hacer con esta información. Se volvió hacia ellos sosteniendo dos copas de lo que parecía ser un costoso brandy francés. La verdad es que ninguno de los dos saldrá vivo de esta habitación esta noche. Gobernador Randolph, usted morirá porque fue el líder de la conspiración que asesinó a mi marido. Capitán Ale, usted morirá porque fue el analista de inteligencia que lo identificó como un riesgo para la seguridad. Sus muertes completarán mi misión y me proporcionarán la justicia que he buscado durante 13 largos años. Gobernador Randolph perdió la compostura al darse cuenta de que su manipulación había fracasado por completo. Señora Holloway, creo que subestima las consecuencias de asesinar a un gobernador en ejercicio. Mi muerte no pasará desapercibida, ni quedará sin investigar. No puede simplemente añadirme a su lista de víctimas y esperar escapar al escrutinio. RU se rió con auténtica diversión. Gobernador, he matado a 8 hombres prominentes sin que nunca se me haya sospechado seriamente de ningún delito. He acumulado una fortuna, me he establecido en los niveles más altos de la sociedad y he eliminado a casi todos mis enemigos al tiempo que he mantenido una reputación de viuda afligida que merece simpatía y protección. ¿Qué le hace pensar que matarle a usted y al capitán Ale supondrá un reto mayor? Capitán Ale, cuya formación militar finalmente superó su conmoción, entró en acción. En lugar de intentar huir o negociar, se abalanzó sobre Ruth con la esperanza de desarmarla antes de que pudiera administrarle el veneno que había preparado. Pero RU había previsto esta posibilidad y estaba preparada para él. Cuando Ale se abalanzó sobre ella, Ruth le lanzó el contenido de una copa de brandy directamente a la cara. Líquido no contenía veneno, sino un potente irritante derivado de plantas autóctonas de Virginia que causaba ceguera temporal y dolor intenso. Mientras Ale tropezaba hacia atrás, rascándose los ojos ardientes, RU sacó una pequeña pistola de debajo de su chal, un arma que le había quitado a una de sus víctimas anteriores y que había guardado para casos de emergencia. El gobernador Randolph, viendo su oportunidad, intentó derribar a Ruth, mientras ella estaba concentrada en Alil, pero había subestimado gravemente tanto sus capacidades físicas como su preparación para este momento. RU se giró hacia él con fluida elegancia y le apuntó con la pistola al pecho. No lo creo, gobernador, dijo con calma. Después de todos estos años de planificación, no voy a permitir que ninguno de los dos arruine mi momento de triunfo.
El enfrentamiento que siguió reveló el alcance total de la transformación de Ruth, de viuda afligida a asesina calculadora. Se había convertido en algo mucho más peligroso que una simple envenenadora. Era una estratega que había pasado más de una década perfeccionando no solo sus métodos de asesinato, sino también su comprensión de la psicología humana y las debilidades que podían explotarse incluso en los hombres más poderosos. ¿Quieres saber la verdad sobre tu preciado pacto de prosperidad?, preguntó. R.U. manteniendo la pistola apuntando a Randolph mientras se aseguraba de poder ver a Ale, que se estaba recuperando lentamente del ataque a sus ojos. No era una organización patriótica que trabajaba para eliminar a los espías británicos. Era un grupo de hombres ambiciosos que vendían información al mejor postor, cambiando de bando cuando les convenía. Traicionaste a mi marido no porque fuera una amenaza para la independencia estadounidense, sino porque había descubierto pruebas de tu propia traición y se disponía a delatarte ante ambos bandos. El gobernador Randolph palideció cuando R.U. reveló lo que sabía sobre las verdaderas actividades del pacto. ¿Cómo es posible que sepa eso? Esos registros fueron destruidos hace años. R.U. sonrió con frialdad. Gobernador. Cometió el error de suponer que una mujer motivada por el amor y el dolor sería menos minuciosa en su investigación que un hombre motivado por la ambición política. He pasado 13 años buscando cada documento, cada testigo, cada fragmento de evidencia relacionado con la muerte de mi esposo y las actividades de su organización. Sé el pacto de la prosperidad que cualquiera de sus miembros sobrevivientes. Lo que R.U. reveló a continuación sacudiría los cimientos de la sociedad postrevolucionaria de Virginia. El pacto no se había limitado a vender información a los británicos durante la guerra. Habían orquestado un complejo plan para beneficiarse de ambos bandos del conflicto, al tiempo que se posicionaban ventajosamente, independientemente del resultado. Habían robado suministros destinados al ejército continental, vendido información estratégica que condujo a derrotas estadounidenses y eliminado a competidores que amenazaban su monopolio de la corrupción. Mi marido descubrió su plan en 1779. Continuó R.U. denunciarlo a las autoridades británicas, intentó chantajearles. Ese fue su error fatal. No podían permitirse que él revelara sus actividades, pero tampoco podían simplemente matarlo ustedes mismos sin correr el riesgo de ser descubiertos. Así que lo traicionaron ante el ejército continental como espía británico, sabiendo que la justicia patriota eliminaría su problema y los haría parecer leales a la causa estadounidense. El capitán Al, cuya visión se aclaraba gradualmente, finalmente comprendió todo el alcance de lo que había estado sucediendo a su alrededor durante la última década. Dios mío, susurró, no. Buscas justicia para los leales a Gran Bretaña. Buscas venganza por la corrupción que mató a tu marido. R.U. asintió con aprobación. Por fin, capitán, ¿lo entiendes? Jonathan era efectivamente un agente británico, pero también era mi marido y el padre del hijo que perdí cuando huí. Tras su ejecución, vuestra conspiración no solo lo mató. Destruyó todo lo que había construido, todo lo que amaba, todo lo que daba sentido a mi vida. Usted me convirtió en el arma en la que me he convertido. Retrato psicológico que surgió durante este enfrentamiento reveló a Ruth Holloway como algo sin precedentes en la historia criminal estadounidense. Una mujer que había desmantelado sistemáticamente toda una red de conspiración gracias a su paciencia, inteligencia y una comprensión de la naturaleza humana que rayaba en lo sobrenatural. No se había limitado a matar a sus objetivos, los había estudiado, había comprendido sus debilidades y había utilizado sus propios defectos de carácter para orquestar su destrucción. El gobernador Randolph, en un intento desesperado por salvar su vida, hizo una última oferta. Señora Holloway, si me perdona la vida, puedo darle algo más valioso que la venganza. Puedo darle poder. Con mis conexiones políticas y sus habilidades únicas, podríamos controlar no solo Virginia, sino influir en todo el gobierno federal. Piensen lo que podríamos lograr juntos. La respuesta de R.U. reveló la profundidad de su compromiso con su misión y su completa transformación desde la vulnerable viuda que parecía ser en un principio. Gobernador, sigue sin comprender lo que me mueve. Esto nunca ha tenido que ver con el poder, la riqueza o la posición social. Se trata de amor. Amor por un hombre al que usted asesinó. Amor por una vida que usted destruyó. Amor por una justicia que su sistema corrupto nunca pudo proporcionar. El poder corrompe, como usted ha demostrado tan claramente, pero el amor perdura y el amor exige satisfacción. Los momentos finales del enfrentamiento se desarrollaron con la precisión y la inevitabilidad de una ejecución perfectamente planificada. R.U. había orquestado cada detalle de esa noche, no solo para matar a sus últimos objetivos, sino para asegurarse de que sus muertes parecieran el resultado de sus propias acciones y no de su intervención. Los cuerpos del gobernador Edmund Randolph y del capitán Jonathan Ale fueron descubiertos a la mañana siguiente por los sirvientes que llegaron para preparar la mansión para el día. La escena que le recibió parecía contar una historia clara y trágica. Al parecer, los dos hombres se habían ensarzado en un violento enfrentamiento que había terminado con la muerte de ambos. El gobernador Randolph fue encontrado en la biblioteca con una herida de bala en el pecho con la pistola del capitán Ale agarrada en la mano. El capitán Ale yacía cerca, aparentemente sucumbido a una combinación de quemaduras químicas en la cara y un fuerte golpe en la cabeza con una pesada jarra de cristal que yacía destrozada junto a su cuerpo. La habitación mostraba signos de una lucha desesperada con muebles volcados y papeles esparcidos por el suelo. Ruth Holloway fue descubierta atada y amordazada en un armario junto a la biblioteca, aparentemente encerrada allí durante el enfrentamiento entre los dos hombres. Cuando los horrorizados sirvientes la liberaron, se derrumbó, aparentemente en estado de shock y dolor, incapaz durante varios minutos de explicar de forma coherente lo que había sucedido. Cuando el doctor Harrison llegó para examinar los cadáveres y entrevistar a Ruth, su relato de los acontecimientos de la noche fue desgarrador y convincente. Explicó que el capitán Ale había llegado a la cena muy agitado, haciendo acusaciones descabelladas sobre las actividades del gobernador Randolph durante la guerra y exigiéndole que testificara para apoyar las acusaciones de traición. El gobernador había intentado inicialmente calmar la situación, pero cuando Ale presentó documentos que parecían implicar a Randolph en corrupción durante la guerra, la confrontación se intensificó hasta quedar fuera de control. Comenzaron a gritarse el uno al otro. Solosó Ruth al doctor Harrison y entonces el capitán Ale sacó su pistola. El gobernador intentó quitársela y en la lucha se disparó. Capitán Ale resultó herido por los cristales rotos y luego no lo recuerdo claramente. Alguien me agarró y me empujó al armario. Oí más peleas y luego silencio. El examen de la escena por parte del doctor Harrison corroboró el relato de Ruth. Las pruebas físicas coincidían con una violenta pelea entre dos hombres y las lesiones de Ruth, quemaduras de cuerda en las muñecas y los tobillos, moretones compatibles con haber sido maltratada, parecían auténticas. Además, su reputación, como viuda, respetada que había sufrido terribles pérdidas, hacía inconcebible que ella misma pudiera haber orquestado tal violencia. La investigación que siguió fue, en el mejor de los casos, superficial, ya que los dos testigos principales habían muerto y el testimonio de R.U. proporcionaba una explicación plausible para sus muertes. Las autoridades concluyeron que el capitán Ale y el gobernador Randolph se habían matado mutuamente en una disputa sobre acusaciones de traición en tiempos de guerra. Los documentos que Ale aparentemente había traído para
Respaldar sus acusaciones fueron encontrados quemados en la chimenea de la biblioteca y su contenido se perdió para siempre. Lo que los investigadores no sabían era que R.U. había pasado meses preparándose para este escenario exacto. Los documentos que Ale supuestamente había traído eran falsificaciones que ella había creado para proporcionar un motivo para la confrontación. El químico que había cegado a Ale era un compuesto que ella había desarrollado específicamente para dejar pruebas compatibles con una lesión accidental durante una pelea. Incluso sus propias lesiones se las había infligido a sí misma utilizando técnicas que había aprendido durante sus años de estudio sobre cómo causar dolor y daños sin dejar secuelas permanentes. Las muertes del gobernador Randolph y del capitán Ale marcaron el final de la campaña de venganza de R.U. Holloway, pero no el final de su historia. Con la eliminación de los 9 miembros del Pacto de la Prosperidad, había conseguido la justicia que había buscado durante más de una década. Y lo que es más importante, había acumulado suficiente riqueza y prestigio social como para garantizar su seguridad durante el resto de su vida. En los meses posteriores a las muertes, R.U. se retiró gradualmente de la sociedad de Richmond. Afirmó que los traumáticos acontecimientos ocurridos en su biblioteca habían dañado su salud y su capacidad para desenvolverse en situaciones sociales. Vendió su mansión y se mudó a una casa más pequeña, pero elegante en las afueras de la ciudad, donde vivió tranquilamente con solo unos pocos sirvientes de confianza. Pero el abandono de R.U. de los asesinatos activos no significaba que hubiera perdido su gusto por el control y la manipulación. En los años siguientes se convirtió en una poderosa figura entre bastidores de la política de Virginia, utilizando su riqueza y su conocimiento de los secretos de ciudadanos prominentes para influir en elecciones, acuerdos comerciales y movimientos sociales. Nunca se volvió a casar, alegando que había sufrido demasiadas pérdidas como para arriesgar su corazón de nuevo, pero mantuvo amistades y correspondencia con hombres poderosos de todo el estado y más allá. El verdadero alcance de la influencia de R.U. solo se hizo evidente tras su muerte en 1834, a la edad de 80 años. Entre sus papeles, los investigadores encontraron registros detallados, no solo de sus 9 asesinatos, sino también de docenas de otros planes que había orquestado a lo largo de los años. Había chantajeado a funcionarios corruptos, manipulado a competidores empresariales hasta arruinarlos y planeado la destrucción social de cualquiera que se hubiera cruzado en su camino o amenazado sus intereses. Quizás lo más impactante de todo fue el descubrimiento del diario completo de Ruth, escrito en un código que los criptógrafos tardaron meses en descifrar. El diario reveló que su campaña contra el Pacto de la Prosperidad había sido solo el comienzo de su carrera, como lo que ella llamaba un agente de la justicia necesaria. Había seguido eliminando a las personas que consideraba merecedoras de la muerte, pero había perfeccionado sus métodos hasta el punto de que nunca se sospechó de su participación. Las entradas del diario de sus últimos años revelaban a una mujer que había sido completamente transformada por sus experiencias. La afligida viuda que había llegado a Richmond en 1782 se había convertido en algo sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Una mujer jefa del crimen que no actuaba por lucro o poder, sino por su propio y retorcido sentido del orden moral. Me he convertido en algo que quizá Dios nunca quiso que existiera. Escribió en una de sus últimas entradas, pero que la corrupción de este mundo ha hecho necesario. Soy la justicia sin ley, la retribución sin piedad y el orden sin gobierno. He asumido la responsabilidad de eliminar a aquellos a quienes la sociedad se niega a castigar y lo he hecho sin remordimientos ni vacilaciones. El descubrimiento del diario de R.U. causó sensación en la sociedad de Virginia, pero también planteó a las autoridades un problema imposible de resolver. Muchas de las personas que ella afirmaba haber matado habían fallecido hacía tanto tiempo que no era posible investigar. Otras habían sido ciudadanos prominentes, cuya reputación no podía mancillarse sin provocar graves disturbios políticos y sociales. Al final se tomó la decisión de sellar el diario y clasificar todo el caso como asunto de seguridad del Estado. La historia de Ruth Holloway permaneció enterrada en los archivos de la Sociedad Histórica de Virginia durante casi 2 siglos, saliendo a la luz solo ocasionalmente en las investigaciones de historiadores que estudiaban el periodo postrevolucionario. Pero los pocos estudiosos que se encontraron con su caso quedaron invariablemente impresionados por la naturaleza metódica de sus crímenes y la sofisticación psicológica de sus métodos. Los expertos forenses modernos que han estudiado las técnicas de Ruth han llegado a la conclusión de que ella estaba muy adelantada a su tiempo en la comprensión de cómo cometer asesinatos indetectables. Su uso de toxinas vegetales, su manipulación de las escenas del crimen y su capacidad para crear identidades y motivos falsos no serían igualados por los investigadores criminales hasta finales del siglo XX. Pero quizás el aspecto más inquietante de la historia de R.U. Holloway no sea su habilidad como asesina, sino su éxito como manipuladora de la percepción pública. Durante más de 50 años mantuvo su reputación como una figura trágica que merecía simpatía y protección mientras operaba en secreto. Como una de las asesinas más prolíficas de la historia de Estados Unidos. Demostró que los criminales más peligrosos no son los que operan fuera de la sociedad, sino los que aprenden a controlarla desde dentro. Las implicaciones de su caso siguen resonando hoy en día entre los profesionales de las fuerzas del orden y los psicólogos. Ruth Holloway demostró que la combinación de inteligencia, paciencia y total flexibilidad moral podía permitir a una sola persona subvertir todo un sistema social para fines personales. Creó un modelo de manipulación psicológica y asesinato sistemático que ha sido estudiado y copiado por los delincuentes desde entonces. Este misterio nos muestra cómo la venganza, cuando se persigue con inteligencia metódica y paciencia ilimitada, puede corromper incluso el exterior más refinado y convertirlo en algo monstruoso. La transformación de Ruth Holloway de viuda, afligida, asesina calculadora, revela el aterrador potencial que yace latente en una sociedad aparentemente civilizada. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que alguien podría llevar a cabo una campaña de venganza tan elaborada sin ser detectado? ¿Podrían funcionar los métodos de Rotten? ¿El mundo actual o las técnicas de investigación modernas la habrían descubierto? Deja tu comentario a continuación y comparte tus teorías. Si te ha gustado este relato y quieres más historias de terror históricas como esta, suscríbete. Pulsa la campana de notificaciones y compártelo con alguien a quien le gusten los misterios. Hasta la próxima. Recuerda que los depredadores más peligrosos suelen ser los que parecen más civilizados y los mayores crímenes son aquellos que la historia decide olvidar. Nos vemos en el próximo vídeo. En la primavera de 1811, unos trabajadores que estaban demoliendo un antiguo almacén de tabaco en Richmond, Virginia, hicieron un descubrimiento que perseguiría a la ciudad durante generaciones. Escondidas bajo unas tablas podridas del suelo, encontraron 8 cajas de madera idénticas, cada una de las cuales contenía un anillo de boda de hombre y un pequeño frasco con lo que parecía ser polvo medicinal. Los anillos tenían nombres y fechas diferentes, pero todos compartían un detalle escalofriante. Habían pertenecido a los maridos de Ruth Holloway, una mujer que de alguna manera había sobrevivido a 8 hombres ricos en un lapso de 30 años. Lo que las autoridades encontraron en esos frascos pondría en duda todo lo que creían saber sobre la refinada viuda, que en su día había sido la estrella de la sociedad de Virginia. El magistrado local ordenó que el descubrimiento se mantuviera en secreto, alegando que se trataba de asuntos delicados que podían dañar la reputación de familias prominentes durante más de 2 siglos. Este caso ha permanecido oculto en los archivos de la Sociedad Histórica de Virginia, pero
Esta noche estamos a punto de descubrir la verdad que se esconde tras uno de los asesinos más metódicos y terroríficos de Estados Unidos. Antes de continuar con la historia de Ruth Holloway y sus matrimonios mortales, quiero saber vuestra opinión. Pulsad el botón de suscripción si estáis listos para sumergiros en los misterios históricos más oscuros de Estados Unidos. Y decidme en los comentarios desde donde nos escucháis. Me encanta conectar con otros amantes de los misterios de todo el mundo. La historia de Ruth Holloway no comienza con un asesinato, sino con una tragedia que marcaría el curso de la vida y la muerte de 8 hombres. La Virginia de 1780 era una tierra transformada por la revolución y atormentada por sus secuelas. En la fértil región tabacalera que rodeaba Richmond y Pittsburgh, las grandes plantaciones se extendían a lo largo del río James, con sus mansiones de columnas blancas, erigiéndose como monumentos a la nueva prosperidad estadounidense. La guerra de la independencia había terminado apenas 3 años antes, pero sus cicatrices eran profundas en la sociedad de Virginia. Las propiedades de los leales habían sido confiscadas y redistribuidas, creando una nueva clase de patriotas ricos y dejando a otros en la indigencia. En este mundo de fortunas cambiantes y secretos enterrados, surgiría Ruth Holloway. Ruth llegó a Richmond en el otoño de 1782. Una llamativa mujer de 28 años con cabello castaño rojizo y ojos del color de la niebla invernal. Afirmaba ser capitán Jonathan Holloway, un oficial del ejército continental que supuestamente había muerto en la batalla de Yorktown. Su historia era sencilla pero desgarradora. Lo había perdido todo en la guerra y buscaba empezar de nuevo en Virginia. Atraída por los informes sobre la prosperidad del estado y la amabilidad de su gente. Lo que hacía a Ruth notable no era solo su belleza, sino su inteligencia y refinamiento. Hablaba con el acento oculto de la nueva Inglaterra educada. Sabía leer latín y poseía un amplio conocimiento de las hierbas medicinales y los tratamientos. En una época en la que la atención médica era primitiva y los médicos escasos, las habilidades curativas de R.U. la convirtieron rápidamente en una persona invaluable para la élite de Richmond. Llevaba consigo un diario encuadernado en cuero, lleno de remedios que, según ella, habían sido transmitidos de generación en generación en su familia. La aristocracia de Virginia recibió a R.U. con los brazos abiertos. La guerra había provocado una escasez de mujeres solteras, ya que muchas habían muerto a causa de enfermedades o habían huido con familias leales a la corona. Aquí había una viuda refinada de modales impecables que podía hablar de política con los hombres y de artes curativas con las mujeres. A los pocos meses de su llegada, R.U. se había establecido en una casa modesta pero respetable en Cla Street y se ganaba la vida tratando dolencias que iban desde la tuberculosis hasta los trastornos nerviosos. Pero bajo la pulida superficie de Richmond fluían corrientes más oscuras. La guerra no solo había creado héroes, sino también especuladores y traidores. Las conversaciones susurradas en los salones hablaban de hombres que habían cambiado de bando por oro, de convoys, de suministros misteriosamente atacados por quienes conocían sus rutas, de líderes patriotas traicionados a las fuerzas británicas. Algunos sospechaban de la existencia de una organización secreta que había colaborado con el enemigo, pero las pruebas seguían siendo difíciles de encontrar. Estos hombres no solo habían sobrevivido a la guerra, sino que habían prosperado. Tras ella, su traición se vio recompensada con la confiscación de propiedades leales y lucrativos contratos gubernamentales. Fue en esta atmósfera de prosperidad construida sobre la traición donde Ruth Holloway comenzaría su mortal cortejo a los ciudadanos más prominentes de Virginia. Parecía poseer una extraña habilidad para atraer la atención de los hombres más exitosos de la colonia. Comerciantes de tabaco, magnates, navieros, especuladores inmobiliarios y figuras políticas. Todos caían rendidos a sus encantos. Todos se casaban con ella en una gran ceremonia y todos morían en circunstancias que, aunque sospechosas a los ojos modernos, parecían perfectamente naturales para sus contemporáneos. La primera señal de que algo no iba bien provino de una fuente inesperada. Los esclavos que trabajaban en las grandes casas donde vivían los maridos de Ruth susurraban entre ellos sobre las extrañas enfermedades que aquejaban a sus amos después del matrimonio, que siempre comenzaban con dolores de estómago, seguidos de debilidad y terminaban en la muerte. Pero en una sociedad en la que el testimonio de los esclavos no tenía peso legal, sus observaciones fueron descartadas como superstición y envidia. La primera muerte se produjo en una húmeda noche de agosto de 1783. Menos de 6 meses después de que R.U. se casara con el coronel Edmund Fairfax, uno de los comerciantes de tabaco más exitosos de Richmond. Fairfax, un hombre robusto de 45 años que nunca había mostrado signos de enfermedad, fue encontrado muerto en su estudio por su sirviente Júpiter en la madrugada del 15 de agosto. Júpiter contaría más tarde a otros esclavos lo que había presenciado esa noche, aunque su relato nunca llegaría a oídos de Whittiers. Se había despertado alrededor de la medianoche por unos ruidos que provenían del estudio de su amo. No eran los habituales crujidos de papeles o tintineos de copas de brandy, sino algo más. Un gemido sordo seguido del roce de una silla al ser empujada hacia atrás. Cuando Júpiter se acercó sigilosamente a la ventana para investigar, vio a su amo encorvado sobre su escritorio agarrándose el estómago, mientras la señora R.U. estaba a su lado con expresión preocupada, ofreciéndole una taza humeante de lo que parecía ser té medicinal. Bebe esto, mi querido Edmund, oyó decirle ella con voz tranquilizadora. Aliviará el dolor. Lo he preparado con especial cuidado. El coronel Fairfax levantó la cabeza con evidente esfuerzo. Júpiter observó con alarma que su rostro estaba pálido y cubierto de sudor a pesar del aire fresco de la noche. El dolor está empeorando. Ruth, quizá. Deberíamos llamar al doctor Harrison. Ruth posó suavemente la mano sobre el hombro de su marido. Tonterías, querido. El doctor Harrison está a kilómetros de distancia. Además, este remedio se ha utilizado en mi familia durante generaciones. Confía en mí. Su voz tenía la misma melodía que había cautivado a la sociedad de Richmond. Pero en la oscuridad, Júpiter detectó algo más debajo de ella, un tono de insistencia que no admitía réplica. El coronel bebió de la taza y en cuestión de minutos sus gemidos se intensificaron. Júpiter observó con horror cómo su amo tenía una convulsión, luego otra, y finalmente se desplomaba sobre su escritorio, haciendo que los papeles y los tinteros se esparcieran por él suelo. R.U. permaneció inmóvil durante un largo momento observando. Luego, con movimientos que parecían extrañamente tranquilos para una mujer que acababa de presenciar la aparente agonía de su marido, recuperó la taza. La enjuagó a fondo en un recipiente con agua que aparentemente había preparado de antemano y solo entonces comenzó a gritar pidiendo ayuda. Cuando el doctor Harrison llegó al amanecer, encontró a Ruth en un estado de dolor convincente, abrazando el cuerpo de su marido y llorando inconsolablemente. Los síntomas que describió eran compatibles con un trastorno gástrico agudo, posiblemente provocado por alimentos en mal estado o por nerviosismo. El coronel Fairfax había estado involucrado recientemente en algunos negocios polémicos, explicó ella, y se había quejado de problemas estomacales durante varios días. El examen del doctor Harrison no reveló nada inusual. El cuerpo del coronel no mostraba signos de violencia y los síntomas gástricos que R.U. describió eran bastante comunes en el clima de Virginia, donde los alimentos en mal estado y el agua impura solían causar dolencias similares. El doctor Harrison registró la causa de la muerte como fiebre gástrica aguda y ofreció sus condolencias a la afligida viuda.
Que el doctor Harrison no sabía y con lo que R.U. había contado era que los conocimientos médicos que ella atribuía a la tradición familiar procedían en realidad de una fuente mucho más siniestra. Durante su viaje a Virginia, R.U. había pasado varias semanas en Filadelfia, donde había entablado una relación íntima con un médico caído en desgracia llamado Marcus Baibrit. Baibrit había sido expulsado del colegio de médicos tras experimentar con diversos extractos de plantas como medio para provocar muertes imposibles de rastrear. Su investigación, realizada en secreto y nunca publicada, había identificado varias plantas autóctonas que podían producir síntomas que imitaban enfermedades comunes sin dejar rastro en el cuerpo tras la muerte. Ruth no solo había aprendido los métodos de Baibrit, sino que los había mejorado. Descubrió que al combinar pequeñas cantidades de ciertos alcaloides vegetales con hierbas medicinales comunes, podía crear preparados que aliviaban dolencias reales cuando se usaban en pequeñas dosis, pero que resultaban mortales cuando se administraban en cantidades mayores o en combinaciones específicas. Su diario de cuero no contenía remedios familiares, sino fórmulas cuidadosamente registradas para asesinar disfrazadas de medicina. Al funeral del coronel Fairfax asistió la flor innata de la sociedad de Richmond. R.U. desempeñó a la perfección el papel de viuda afligida, desmayándose junto a la tumba y siendo sostenida por amigos compasivos. El testamento del coronel, redactado poco después de su matrimonio, dejaba a Ruth una importante herencia que incluía la casa de Clay Street y una considerable suma en oro y propiedades inmobiliarias. Pero el dolor de R.U. resultó ser muy efímero. A los 3 meses del funeral se la vio aceptando las atenciones de otro caballero prominente, el capitán William Randolph, un magnate naviero que había hecho fortuna suministrando provisiones al ejército continental durante la guerra. A quienes comentaban la rapidez de su recuperación, se les recordaba amablemente que una mujer sola en el mundo necesitaba protección. Y el capitán Randolph era conocido por ser un hombre de honor y solvencia. Lo que ninguno de los admiradores de R.U. sospechaba era que ella no los había elegido al azar. Todos los hombres a los que se fijó compartían un secreto común. Todos habían sido miembros de una organización clandestina que había proporcionado información a las fuerzas británicas durante la guerra. El coronel Fairfax había sido el tesorero del grupo, responsable de distribuir el oro británico a los traidores estadounidenses. La llegada aparentemente fortuita de Ruth a Richmond y sus posteriores conquistas románticas no fueron en absoluto una coincidencia. Fueron los primeros movimientos de un juego de venganza que se cobraría 8 vidas antes de terminar. La muerte del capitán William Randolph, apenas 8 meses después de su matrimonio con Ruth, en enero de 1784, siguió un patrón inquietantemente similar. El robusto capitán de barco, conocido por su constitución de hierro y su capacidad para capear las peores tormentas de la costa atlántica, sucumbió a lo que el doctor Harrison diagnosticó como fiebre biliosa tras 3 días de intenso dolor de estómago y debilidad. Para entonces, Júpiter había sido vendido a otra familia. Pero la comunidad de esclavos mantenía su propia red de información. Se corrió rápidamente la voz sobre la extraña coincidencia de que otro de los maridos de la señora Ruth hubiera muerto de dolencias estomacales. El viejo César, que trabajaba en la casa de los Randolph, informó de observaciones similares a las de Júpiter. Su amo enfermó después de aceptar un té medicinal de su esposa, el comportamiento normalmente tranquilo de R.U. durante la crisis y su insistencia en que no se llamara a ningún otro médico. Pero fue César quien hizo un descubrimiento que resultaría crucial para comprender los métodos de Ruth. Mientras limpiaba el estudio del capitán tras su muerte, César encontró un pequeño frasco escondido detrás de una tabla suelta en la pared. El frasco contenía un fino polvo blanco que olía ligeramente a almendras y hierbas amargas. Cuando se lo mostró a Júpiter durante un encuentro casual en el mercado de Richmond, el rostro del esclavo mayor palideció. Es lo mismo que vi en la casa del coronel Fairfax, susurró Júpiter, mirando a su alrededor con nerviosismo. Encontré uno igual en la cocina después de que muriera el amo. Cuando se lo mostré a la cocinera, me obligó a tirarlo al río y me dijo que nunca hablara de ello. Los esclavos comenzaron a llevar sus propios registros cuidadosamente, pasando la información a través de su red comunitaria. Observaron que R.U. siempre insistía en preparar personalmente las medicinas de su marido, que guardaba sus suministros bajo llave en un cofre especial que nunca permitía que los sirvientes tocaran y que tenía un conocimiento inusual de las plantas que crecían de forma silvestre en la campiña de Virginia. Lo más inquietante de todo era que observaron que R.U. solía dar largos paseos sola por los bosques que rodeaban Richmond y regresaba con cestas de lo que parecían ser hierbas comunes, pero que guardaba celosamente. Mientras tanto, la posición de R.U. en la sociedad de Richmond se fortalecía con cada tragedia. El testamento del capitán Randolph había dejado aún más rica que antes, y su reputación de esposa devota, que había sufrido terribles pérdidas, le granjeó una simpatía generalizada. Las familias más importantes de Virginia competían por incluirla en sus círculos sociales, viéndola como un objeto de lástima y una adición deseable a sus reuniones. El tercer marido de R.U. fue el juez Thomas Henley, un miembro destacado de la Cámara de Delegados de Virginia y uno de los artífices del nuevo sistema legal del Estado. Su noviazgo fue breve pero apasionado y el juez declaró que R.U. le había devuelto la fe en el amor tras la muerte de su primera esposa durante la guerra. Se casaron en junio de 1785. En una ceremonia que se consideró uno de los eventos sociales de la temporada. El juez Henley sobrevivió exactamente 7 meses. Su muerte en enero de 1786 fue especialmente impactante porque se produjo durante una cena en su casa con una docena de los ciudadanos más prominentes de Richmond como testigos. Henley había gozado de excelente salud y buen humor durante toda la velada, deleitando a sus invitados con historias sobre las convenciones constitucionales y sus esperanzas para el futuro de Virginia. Solo después de que R.U. le sirviera un tónico digestivo especial preparado, según explicó, según una receta que su difunta madre había utilizado para su padre, el juez comenzó a mostrar signos de malestar. El doctor Harrison, al que se había llamado por tercera vez para tratar una de las enfermedades mortales del marido de Ruth, comenzó a albergar sospechas privadas, pero las sospechas no eran pruebas y el comportamiento de R.U. seguía siendo irreprochable. Tenía testigos de la enfermedad de su marido. Nunca había estado a solas con él durante sus últimas horas y los síntomas eran compatibles con cualquier número de dolencias naturales. Además, era una mujer de reputación, riqueza y posición social impecables. Para acusarla de asesinato se necesitarían pruebas que simplemente no existían, al menos no en una forma que el sistema legal reconociera. El patrón continuó con una precisión implacable. El cuarto marido fue el propietario de una plantación, George Carrington, que murió de disía aguda en 1787. El quinto fue el comerciante Samuel Bradford, que sucumbió a una fiebre nerviosa en 178. El número 6 fue el banquero Edward Custos, fallecido de apoplejía gástrica en 1789. Cada muerte hacía a Ruth más rica y poderosa. En cada funeral su dolor se hacía más teatral y cada nuevo matrimonio traía consigo nuevos rumores de coincidencias que parecían demasiado notables para ser naturales. Fue tras la muerte de Edward Custos cuando comenzó a surgir un patrón entre aquellos que prestaban mucha atención. El doctor Marcus Whitehide, el médico caído, en desgracia, que Ruth había conocido en Filadelfia, había llegado a Richmond a finales de 1789, alegando que buscaba un nuevo comienzo en Virginia. Alquiló una pequeña casa en las afueras de la ciudad y vivió tranquilamente.
atendiendo a pocos pacientes y manteniéndose en gran medida aislado. Pero Cesar, que ahora trabajaba para una familia cerca de la residencia de Wyatt, se dio cuenta de que Ruth visitaba regularmente la casa del médico, llegando siempre al atardecer y marchándose después de que oscureciera. Lo que Cesar no podía saber era que esas visitas no eran sociales, sino reuniones de negocios. Wright había descubierto la verdadera identidad de R.U. a través de sus propias fuentes y había venido a Richmond no en busca de redención, sino de beneficios. Sabía lo que Ruth estaba haciendo y por qué, y quería su parte de la riqueza que ella estaba acumulando. Su acuerdo era sencillo. Él seguiría proporcionándole métodos nuevos y mejorados para envenenar y ella le pagaría un porcentaje de cada herencia. Pero Wyatt había cometido un error de cálculo fatal. Supuso que como R.U. necesitaba su experiencia, seguiría tolerando sus exigencias de dinero y sus sugerencias cada vez más atrevidas de ampliar sus operaciones a otras ciudades. No comprendió que los asesinatos de Ruth no estaban motivados por la simple codicia, sino por un deseo de justicia que ardía con una intensidad que no se vería comprometida por la avaricia de un socio. Las misteriosas muertes que habían comenzado con el coronel Fairfax se encaminaban hacia un clímax que sacudiría los cimientos de la sociedad de Virginia. Ruth había identificado a los miembros restantes de la organización secreta que había traicionado a su primer marido y su lista estaba casi completa. Solo quedaban dos nombres. El propio doctor Harrison, que había sido el contacto del grupo dentro de la comunidad médica, y el objetivo más destacado de todos, el gobernador Edmund Randolph, el poderoso político que había coordinado toda la operación traicionera desde su posición en el gobierno colonial. El otoño de 1790 trajo una complicación inesperada a la metódica campaña de venganza de Ruth. Una nueva llegada a la sociedad de Richmond resultaría ser tanto su mayor desafío como la clave para comprender el alcance total de su mortífero plan. El capitán Jonathan Hale era un antiguo oficial de inteligencia del ejército continental que había estado investigando casos de traición en tiempos de guerra para el gobierno federal. Oficialmente se encontraba en Richmond para resolver disputas sobre propiedades derivadas de las confiscaciones de los leales. Extraoficialmente había estado siguiendo los rumores sobre una organización secreta que había proporcionado a las fuerzas británicas información militar estadounidense durante la guerra. Su investigación le había llevado a identificar a varios miembros de esta red traidora y había observado con interés que muchos de ellos habían muerto en circunstancias misteriosas en los últimos años. Lo que hacía al capitán Hale especialmente peligroso para Ruth era su entrenamiento militar para reconocer patrones y su acceso a archivos de inteligencia que contenían información sobre presuntos traidores. A diferencia de las autoridades locales, que solo veían una serie de coincidencias desafortunadas, Hale comenzó a ver conexiones que apuntaban a una campaña deliberada de eliminación. El primer descubrimiento significativo de Hale se produjo gracias a su amistad con el Dr. Harrison durante una conversación informal sobre el número inusual de hombres prominentes que habían muerto de enfermedades estomacales en los últimos años. El médico mencionó su creciente inquietud por el patrón de muertes entre los maridos de Ruth. Lo que más preocupaba a Harrison era que todas las víctimas habían fallecido a pesar de haber recibido lo que parecía ser una atención médica adecuada por parte de sus devotas esposas. Es muy extraño, le confió Jonathan al Dr. Harrison durante una cena privada en su casa. La señora Holloway parece tener una suerte terrible con sus maridos. Sin embargo, es una de las esposas más atentas que he conocido. Sabe más sobre tratamientos médicos que muchos médicos y siempre está dispuesta a ayudar con él. Cuidado de sus esposos enfermos. Si no supiera lo que sé, juraría que estaba tratando de salvarlos en lugar de hizo una pausa sin atreverse a expresar sus sospechas en voz alta. El capitán Hale se inclinó hacia adelante con interés. En lugar de que, doctor, Harrison negó con la cabeza. Perdóneme, no debería hablar mal de una mujer que ha sufrido pérdidas tan terribles. Es solo que en 30 años de práctica nunca he visto una serie tan concentrada de muertes similares en una misma familia. Esa noche Hale comenzó su propia investigación sobre los antecedentes de Ruth Holloway. Lo que descubrió le heló la sangre. No había ningún registro del capitán Jonathan Holloway en los archivos del ejército continental. Ningún oficial con ese nombre había muerto en Yorktown ni en ninguna otra batalla. La mujer que se hacía llamar Ruth Holloway había aparecido en Richmond con una identidad completamente falsa y sus verdaderos orígenes seguían siendo un misterio. Mientras tanto, R.U. había identificado a su séptimo objetivo, el príncipe mercader Alexander Fitzhugh, uno de los hombres más ricos de Virginia y miembro secreto de la organización traidora que ella estaba destruyendo sistemáticamente. Fitzhugh había amasado su fortuna proporcionando a las fuerzas británicas información sobre los convoys de suministros estadounidenses, lo que había permitido incursiones enemigas que habían costado la vida a cientos de patriotas. Su traición había sido especialmente atroz porque había utilizado su posición como proveedor del ejército continental para recabar información sobre los movimientos y las debilidades estadounidenses. El cortejo de R.U. a Fitzhugh comenzó en el invierno de 1790 y siguió su patrón habitual. Se presentó como una viuda solitaria que necesitaba compañía y protección al tiempo que revelaba gradualmente sus amplios conocimientos sobre negocios y finanzas. Fitzhugh, también viudo, quedó encantado con su combinación de vulnerabilidad e inteligencia. En 3 meses le pidió matrimonio, pero esta vez R.U. se enfrentó a un escrutinio inesperado. El capitán le había alertado discretamente a varios ciudadanos prominentes de sus sospechas sobre la misteriosa viuda y la noticia había comenzado a difundirse entre la muy unida sociedad de élite de Richmond. Cuando Fitzhugh anunció su compromiso con Ruth, varios de sus amigos le instaron a actuar con cautela. Alexander, seguro que has notado el patrón peculiar, advirtió el magnate del tabaco, Robert Carter, durante una reunión privada en el Richmond Club. 7 maridos, 7 muertes. Misteriosas. Incluso si se acepta que la señora Holloway simplemente tiene mala suerte en el matrimonio, sin duda, tal concentración de tragedias justifica alguna investigación. La respuesta de Fitzhugh reveló el poder de la manipulación psicológica de Ruth. Caballeros, comprendo su preocupación. Pero debo señalar que sus sospechas se basan únicamente en coincidencias y rumores. La señora Solovey ha sido examinada por los mejores médicos interrogada por los magistrados más respetados. Ha sido absuelta de cualquier delito en repetidas ocasiones. Vamos a condenar a una mujer simplemente porque el destino le ha jugado una mala pasada. Lo que Fitzhugh no sabía era que Ruth había estado estudiando cuidadosamente su propio papel en la traición durante la guerra a través de documentos robados de los archivos del Dr. Marcus Wainwright, en sus continuos intentos de chantajear a R.U. para que compartiera más de sus ganancias, había estado llevando a cabo su propia investigación sobre sus objetivos. Había descubierto que todas las víctimas de R.U. estaban relacionadas por su pertenencia a una sociedad secreta llamada el Pacto de la Prosperidad, que había coordinado el intercambio de información con las fuerzas británicas a cambio de ventajas comerciales después de la guerra. La revelación de que Wright sabía lo del pacto convenció a Ruth de que su socio se había vuelto demasiado peligroso como para permitirle seguir con vida. En una fría noche de febrero de 1791, el Dr. Marcus Wainwright fue encontrado muerto en su casa, aparentemente tras haber consumido una dosis letal de sus propios venenos experimentales. La investigación del magistrado concluyó que el médico caído en desgracia se
Había quitado la vida antes que enfrentarse a la revelación de sus experimentos ilegales. R.U. asistió al funeral de Waylay con la solemnidad adecuada, pero en privado sintió una sensación de alivio. La única persona que podía haberla relacionado con una fuente de venenos exóticos ahora estaba muerta. Y con su muerte, la última amenaza externa para su misión había sido eliminada. Ahora era libre para completar su trabajo sin interferencias. Alexander Fitz se casó con Ruth Holloway el 15 de marzo de 1791 en una ceremonia notablemente más pequeña y sobria que sus bodas anteriores. El capitán le asistió como invitado, observando atentamente a Ruth durante toda la ceremonia y notando su total compostura y aparente felicidad. Si realmente era una asesina en serie, era muy hábil para ocultar su verdadera naturaleza. El matrimonio duró 4 meses. Alexander Fitzhugh murió el 20 de julio de 1791. Tras una breve enfermedad que comenzó con dolores de estómago y terminó con un colapso sistémico total. El doctor Sarrison, ahora profundamente sospechoso, pero aún sin pruebas concretas, realizó el examen más minucioso de su carrera. No encontró nada que constituyera legalmente una prueba de envenenamiento, pero en privado estaba convencido de que Fitzhugh había sido asesinado. La actuación de Ruth como viuda afligida alcanzó nuevas cotas de habilidad teatral. Se desmayó en el funeral, necesitó sales aromáticas para reanimarse y pasó semanas recluida, aparentemente abrumada por el dolor. Pero quienes la conocían bien comenzaron a notar sutiles cambios en su comportamiento. Parecía más segura, más imperiosa y menos preocupada por mantener la fachada de feminidad indefensa que también le había servido en el pasado. Con la muerte de Fitzhugh, Ruth había acumulado una fortuna que la convertía en una de las mujeres más ricas de Virginia. Y lo que es más importante, había eliminado a 7 de los 8 miembros del Pacto de la Prosperidad. Solo quedaba un objetivo, el propio doctor Harrison, el médico que había servido como contacto médico de la organización y que ahora representaba la mayor amenaza para su libertad. Pero Ruth había previsto que la investigación del capitán Ale le llevaría a descubrir su verdadera identidad y la verdadera razón de su mortífera campaña. En los archivos de un oficial de inteligencia británico capturado, Ale había encontrado referencias a una red de espionaje estadounidense que incluía a una mujer identificada únicamente como la viuda. Según los informes, esta misteriosa figura había perdido a su marido a manos de las fuerzas patriotas y había jurado vengarse de los responsables de su muerte. Al cotejar esta información con los registros militares, Ale hizo un descubrimiento impactante. El capitán Jonathan Olay había existido realmente, pero era un espía británico que operaba bajo una profunda tapadera dentro del ejército continental. Había sido capturado y ejecutado por las fuerzas estadounidenses en 1779. Tras ser traicionado por miembros de su propia red de espionaje, la misma red que más tarde se convertiría en el Pacto de la Prosperidad. Ruth Olay no buscaba justicia por la traición patriota, buscaba venganza por la muerte de un traidor. Su marido había sido un agente británico y su ejecución había sido legal y justificada. Los miembros del pacto lo habían traicionado, no a los británicos, sino a los estadounidenses, con el fin de eliminar a un competidor que sabía demasiado sobre sus propias actividades traicioneras. Esta revelación lo cambió todo en el caso, pero también hizo que R.U. fuera infinitamente más peligrosa. No era una viuda patriota afligida que buscaba castigar a los traidores. Era una leal a los británicos que ejecutaba a héroes estadounidenses que habían ayudado a ganar la guerra de la independencia. Su campaña de asesinatos no era justicia, sino traición en sí misma. Descubrimiento de la verdadera identidad de R.U. por parte del capitán le llegó en un momento crítico, ya que se enteró de que ella había comenzado su último cortejo. Su octavo y último objetivo no era el Dr. Harrison, como Ale había esperado, sino el propio gobernador Edmund Randolph, el hombre más poderoso de Virginia y líder secreto del Pacto de la Prosperidad. El interés del gobernador por R.U. se había cultivado cuidadosamente durante varios meses. Ella se había posicionado en eventos sociales en los que sabía que él estaría presente. Había conseguido que amigos comunes la presentaran y había ido revelando poco a poco que era una mujer de extraordinaria inteligencia y refinamiento. A diferencia de sus objetivos anteriores, el gobernador Randolph ya estaba casado, pero Ruth había observado que su esposa enfermaba con frecuencia y estaba confinada al reposo en cama. El enfoque de R.U. hacia Randolph fue diferente al de sus campañas anteriores. En lugar de presentarse como una viuda vulnerable que necesitaba protección, se mostró como una mujer independiente que podía ser una valiosa aliada política. Demostró un impresionante conocimiento de la política de Virginia y se reveló como una astuta juzgadora del carácter y las oportunidades. En resumen, se hizo indispensable para un hombre cuyas ambiciones iban mucho más allá de la mansión del gobernador. Lo que hacía que este cortejo fuera especialmente peligroso era que el gobernador Randolph era un hombre de considerable inteligencia y experiencia. Había sobrevivido a las traicioneras corrientes de la política revolucionaria. Había redactado la Constitución y había construido una red de aliados informantes en toda Virginia y más allá. Si alguien podía reconocer la verdadera naturaleza de Ruth, era él. Pero R.U. tenía una ventaja crucial. Sabía exactamente qué tipo de hombre era Randolph bajo su imagen pública, mientras que él solo la veía como ella decidía presentarse. A través de su investigación sobre el Pacto de Prosperidad, R.U. había descubierto que la traición de Randolph durante la guerra no había estado motivada por la ideología, sino por la pura ambición. Había proporcionado información a las fuerzas británicas porque creía que la revolución fracasaría y quería posicionarse ventajosamente en el mundo de la posguerra. Cuando quedó claro que los estadounidenses iban a ganar, traicionó a sus contactos británicos para salvar su propia reputación. En la primavera de 1792, la esposa del gobernador Randolph murió de tuberculosis tras una larga enfermedad. R.U. asistió al funeral y ofreció sus condolencias con total corrección. A continuación se retiró de las actividades sociales durante varias semanas, aparentemente para evitar cualquier apariencia de incorrección durante el periodo de luto del gobernador. Durante este interludio, el capitán le hizo un intento desesperado por advertir al gobernador Randolph sobre el historial mortal de Ruth. Solicitó una reunión privada y expuso sus pruebas. El patrón sospechoso de las muertes, la identidad falsa de Ruth y la conexión entre sus víctimas y la traición en tiempos de guerra. Pero las revelaciones de Ale tuvieron un efecto inesperado en él. Gobernador. En lugar de alarmarse por el pasado asesino de Ruth, Randolph quedó impresionado por su habilidad y determinación. Se trataba de una mujer que había eliminado con éxito a 7 hombres sin haber sido nunca capturada, ni siquiera sospechosa por las autoridades legales. Sus métodos eran sutiles, su planificación meticulosa y su ejecución impecable. En lugar de verla como una amenaza, comenzó a considerarla un activo potencial. Capitán Ale, dijo el gobernador, después de escuchar las advertencias del oficial de inteligencia. Agradezco su preocupación por mi seguridad, pero creo que puede haber malinterpretado la situación de la señora Hawley.